30 segundos, un minuto. Les explico que se hace esto porque así los de telecomunicaciones pueden lanzar el vídeo que nos han pedido que avisemos antes de que empiece oficialmente, para ellos poder lanzar el vídeo a redes para subirlo. Y también vamos a comenzar. Ya me da Vidina, llega tarde, pero le he dicho que vamos a comenzar y si llega pues interviene, si no intervendrá en el segundo punto. En primer lugar, las inscripciones de los diferentes grupos. Buenos días, Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. David Godoy a Manuel Martínez. Yolanda Mendoza a Iñaki La Bandera. Vale, perfecto. Pues vistas las instituciones, también antes de empezar comentarles que como habíamos acordado con los portavoces, tenemos 4 puntos y como lo habíamos dicho, el 1.1 y el 1.2, tanto la fiscalización de los cabildos como de los ayuntamientos del ejercicio 2016 se van a ver conjuntamente, así como el punto 1.3 y 1.4 se verán también conjuntamente por un tiempo de 10 minutos el presidente de la audiencia, 4 minutos por grupo, y cerrará también el presidente por 10 minutos, a quien le doy la bienvenida a esta comisión, a retomar un poco los asuntos pendientes, como así ya vamos haciendo, tanto de la legislatura pasada como también meter los asuntos de esta legislatura. Así que comenzamos con el punto 1.1 y 1.2. Señor presidente, por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Antes que nada, saludar a todos que he llegado un poco tarde y no he podido saludarlos, desearles la mejor salud y agradecer la disposición de la comisión, que bueno, con el parón que hemos tenido con la pandemia, pues hemos hecho lo que ya era un esfuerzo anterior, pues se ha convertido en un sobreesfuerzo que se va a desarrollar en el mes de julio, ¿vale? Cosa que es buena para el propio Parlamento y también muy buena para la audiencia de cuentas a la hora de rendir las cuentas de lo que hace. Vamos a hacer una presentación conjunta de 2 informes que afectan a cabildos y ayuntamientos, y concretamente en los expedientes de contratación que son objeto de remisión a diferentes entidades, y en el caso concreto de la audiencia de cuentas y el Tribunal de Cuentas. Son actuaciones metidas en el plan de actuaciones del 17. Se han tomado en consideración en el Pleno en julio de 2018 y el 21 de mayo de 2018, este último de ayuntamientos. La aprobación definitiva en cabildos es el 26 de julio del 18 y de ayuntamientos y mancomunidades el día 11 de septiembre del 18. 3 días más tarde están en el Parlamento, por lo tanto han transcurrido más o menos 23 meses y 20 meses, que son las cifras que estamos intentando mejorar con estas comparecencias repetidas. No hay alegaciones por parte de los cabildos, sí en ayuntamientos, donde 13 ayuntamientos y 2 sociedades mercantiles han hecho un total de 31 alegaciones, de las cuales 15 fueron aceptadas de manera total y 1 de manera parcial. La justificación es la genérica de la competencia del Tribunal de Cuentas, de la Audiencia de Cuentas, que incluye también a parte del sector público de la comunidad autónoma, a las entidades locales y sus entidades dependientes, pero de manera específica el artículo 5 habla de la fiscalización concreta por la Audiencia de Cuentas de la contratación del sector público canario, también integrando a las entidades locales. Desde el punto de vista del alcance de materiales, verificar el grado en que las entidades locales han cumplido con la obligación de remitir las relaciones anuales de contrato y los extractos de expedientes de contratación, comprobar que tanto el envío de la relación como de los extractos contiene la documentación que tiene que tener. Después hemos incluido un análisis de coherencia, porque como hay diferentes envíos de información relativas a lo mismo a diferentes organismos, pues se ha hecho un análisis de coherencia con el registro de contratos del sector público, con el perfil de contratante de cada entidad donde se da publicidad a las contrataciones y con las publicaciones
en los boletines que son obligatorios también conforme a la ley de contrato. Y después analizar toda esta información. Insisto que es la información recibida a través de esa rendición de cuentas. El trabajo se llevó, como de costumbre, conforme a las instrucciones de fiscalización de la Audiencia de Cuentas. Que refiere exclusivamente al año 2016, aunque en determinados momentos hay que acudir hacia atrás o hacia adelante para hacer determinadas comprobaciones. Ha afectado 88 ayuntamientos, 7 cabildos, 12 mancomunidades, 17 consorcios, 52 organismos autónomos, 22 fundaciones y 6 entidades públicas empresariales y 107 sociedades mercantiles. Las limitaciones al alcance son 3 ayuntamientos que no han rendido y 3 mancomunidades de ayuntamientos que tampoco han rendido y han rendido la totalidad de los cabildos. El marco jurídico viene en la propia ley de contratos, que dice que se envía al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento de formalización del contrato, acompañada de un extracto del expediente. Después hay artículos de esta misma ley que regulan el registro de contratistas, el registro de contratos, a su vez como el perfil del contratante, y en diferentes artículos también regula la publicidad mediante boletines. Hay una resolución del Tribunal de Cuentas y una resolución de la Audiencia de Cuentas regulando la remisión telemática de esta información, concretamente la de la Audiencia de Cuentas es de 23 de febrero de 2016. Y aunque hablamos de que la ley de contratos habla de copia certificada, aludiendo un poco al antiguo sistema de formalización y obviando las obligaciones que hay hoy en día de la ley de procedimiento, la rendición se produce a través de vía telemática, mediante una plataforma que han montado conjuntamente el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo, entre los cuales contamos con la Audiencia de Cuentas, para el envío telemático de toda esta información. La relación de contratos obliga a que se remitan la totalidad de los contratos formalizados, incluidos los menores. Recuerden que en obras son 50.000 euros y en contratos en menores son 18.000. Estamos con la antigua ley todavía. A mitad del próximo año 17 en fiscalización pasaremos a 40 y a 15.000. Y después el extracto del expediente, donde ya se selectiva por cuantía una serie de expedientes en los cuales se pide una mayor información. Ya, por ejemplo, en obras mayores a 600.000 euros, en servicios 150.000 o en suministros 450.000, o sea, contratos ya de una cuantía mayor. Los plazos son 2 meses para las relaciones de contratos y los extractos a lo largo de todo el ejercicio, pero siempre dentro de los 3 meses posteriores a la formalización del contrato. En cuanto a los aspectos más relevantes, en las relaciones de contrato, 85 ayuntamientos presentan fuera de plazo y 85 ayuntamientos, presentan en plazo. Solamente hay 3 que han presentado fuera de plazo: Hotel de Valleganrey y Santa Cruz de Tenerife, que aunque lo presentan en papel y fuera de plazo y no ha sido tenido en cuenta en esta fiscalización, así como 9 mancomunidades han cumplido el plazo y 3 no han cumplido el plazo, no han remitido ningún tipo de información. El nivel de remisión ha sido muy superior al de 2015, en el cual solo rindieron 37 ayuntamientos. Esta situación es bastante errática y requiere continuidad de esfuerzos por los ayuntamientos y por la propia audiencia. Y de la relación de solo 19 ayuntamientos remitieron la información en plazo. O sea, dentro de los 2 meses, o sea, antes del 1 de marzo, solo 19 ayuntamientos remiten la información en plazo. A posteriori, pues básicamente por esfuerzos y por requerimientos, se va obteniendo el resto de la información, y concretamente 2 ayuntamientos y una mancomunidad solo presentaron la información una vez aplicada la retención del 2% por no haber presentado la información. 7 cabildos han cumplido la obligación, aunque 6 lo hicieron fuera de plazo. Y algunos cabildos, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, la remisión ha sido incompleta. En cuanto a las diferencias advertidas, las deficiencias principales son contratos sin fecha de formalización, con fecha de formalización distinta a 2016, con lo cual no tenían que ser incluidos, contratos duplicados, contratos menores que no procede, contratos por precio unitario, con lo cual no se sabe en qué categoría pueden entrar, ya que el presupuesto depende
del número de pedidos, modificaciones de contratos registradas como contratos no adjudicados o contratos no formalizados porque quedaron desiertos. En el registro el registro de contratos depende del Ministerio de Hacienda, es omnicomprensivo, o sea, comprende la totalidad de los contratos, incluidos todos los contratos menores, y el plazo de remisión será antes de que finalice el primer trimestre del año. En lo que se refiere a los cabildos se detectan diferencias entre las relaciones anuales de contratos, que es lo que hablábamos en el punto anterior, y lo que está incluido en el registro de contratos, en el sentido de que 440 contratos de las relaciones no están en el registro de contratos y a su vez 777 contratos que sí están en el registro no figuran en las relaciones. En los ayuntamientos se da una situación similar, aunque el nivel de rendición es bastante inferior. En cuanto a la publicidad de boletines, se detectan 9 anuncios en el BOE que no se incorporaron en las relaciones anuales de contratos y 44 del Boletín Oficial de la Provincia que tampoco aparecen en las relaciones de contrato. Asimismo, solo el 50,6% de las adjudicaciones ha sido publicado en el perfil de contratante que tiene cada entidad, donde incluso hay 11 ayuntamientos que no incorporan ningún tipo de información de estos contratos, y 58 de ellos solo tienen información, solo 58 tienen información del año 2016. En cuanto al perfil de contratante, de los 77 ayuntamientos que muestran información, 11 de ellos no dan información y 58 solo aportan información de 2016, mientras que los cabildos, los contratos de las relaciones anuales no se han publicado en las relaciones de contratos en un 49,4%. Las incidencias principales en el perfil del contratante básicamente es el sellado de tiempo, o sea, al no haber sellado de tiempos de la información que se sube al al perfil del contratante, no se sabe de manera fehaciente cuándo es el plazo a partir del cual empiezan a contar los plazos para presentar, para licitar y demás. Terminando, don Pedro. No, termine. Son muy profusos en datos. Simplemente les comento las recomendaciones referidas siempre a la entidad. Hay una recomendación que es común a cabildos y ayuntamientos, que es que se recomienda la centralización en una única unidad administrativa del cumplimiento de las diferentes obligaciones en la materia dentro de la propia entidad, y después, solo referido a los cabildos, se le induce a habilitar mecanismos que impulsen la rendición, referido tanto al mecanismo del propio cabildo como a la posible tutela de ayuntamientos en el sentido de asesoramiento que le dan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro Vallejo. Y ahora el turno para los grupos parlamentarios. En primer lugar, el grupo mixto, pero no se encuentra. Así que pasamos a la agrupación socialista Gomera por tiempo de 4 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco, y darle la bienvenida nuevamente a esta comisión. El primer informe, como se ha dicho, indica que los cabildos insulares han cumplido con su obligación en el año correspondiente al 2016, aunque también es verdad que se pone de manifiesto que 6 de ellos remitieron la documentación fuera de plazo, lo que imagino o supongo que es añade una dificultad a la hora de ustedes poder realizar vuestra labor. Además, que se dice en el informe que la documentación remitida por los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote ha sido incompleta. Debemos de insistir con estas administraciones para que cumplan con lo que la norma les exige, aunque también estoy completamente segura que muchas veces es por falta de recursos, por lo que no lo hacen en tiempo y en forma. Y seguro que la falta de recursos también conlleva que en muchas ocasiones, tal y como también se pone de relieve en este informe, se observen deficiencias en la documentación presentada. También se pone de manifiesto que existe una discordancia importante entre la información que figura en el registro de contratos del sector público y las relaciones de contratos anuales remitidas a la audiencia. Además de que en algunos casos, en algunas entidades, tampoco existe enlace al perfil del contratante en la página web correspondiente. Bueno, exactamente el informe pone que son 498 contratos los que no se han publicado en el perfil del contratante. La realidad es que son muchos contratos.
También nos llama la atención que de los 293 contratos donde el precio de adjudicación es igual o superior a 100.000 euros, solo se ha publicado en los boletines oficiales 128 contratos. El informe también pone de manifiesto que el 47% de los contratos son de servicio por un valor total de casi 46 millones de euros, mientras que los contratos de obra solo suponen casi el 25% de los contratos, pero la cantidad de dinero es mucho más elevada, suponen 93 millones de euros. Y los de suministro representan el 27%, por una cantidad de 55 millones. Por tanto, la mayoría de los contratos que se formalizan son de servicios, aunque donde más millones se gastan, evidentemente, pues son en los de obra. Y a esto hay que añadir que la tramitación ordinaria es la más utilizada para estos contratos. El 90% se realizan por esta vía. Solo dice el informe que el 7% se realizan por la vía urgente y el 2% por la vía de emergencia. Esto también pone de manifiesto que no se hace un mal uso o un uso excesivo de la vía urgente o de emergencia, sino que la mayoría siguen pues el procedimiento ordinario. Respecto también al informe de los cabildos, la audiencia recomienda la centralización en una única unidad administrativa con la finalidad de evitar diferencias en la información suministrada y mejorar pues así también la transparencia y el control. Yo personalmente veo muy complicada llevar a cabo esta recomendación, pero entiendo que es una recomendación lógica. Alguna medida pues habrá que tomar para que la información sea totalmente transparente. Aunque insisto que yo creo que es intención de todas las administraciones cumplir con la transparencia, pero muchas veces resulta o se hace complicado cumplir con ella por falta de recursos, pero nadie discute que ese debe de ser el fin. Con respecto al informe de los ayuntamientos, la mayoría de estas entidades, junto con sus entes dependientes y la mayoría de mancomunidades, pone de relieve también el informe que han cumplido, aunque también es verdad que solo 19 ayuntamientos, junto con sus entes dependientes, remitieron la información en plazo. Aquí también sucede algo parecido a lo que sucede con los cabildos, y es que la información aportada pues adolece de múltiples defectos. Entre ellos, nuevamente, hay 163 contratos que sí están publicados en los boletines oficiales, pero de los cuales no se remite la documentación a la audiencia. Y también se detecta la ausencia de un sistema de sellado de tiempo que pueda permitir acreditar el momento de inicio de la difusión pública de la información, algo que además exige la ley. Al contrario que los cabildos, los ayuntamientos sí que realizan ellos mismos el mayor porcentaje de los contratos. El informe dice que más del 80% son realizados por los propios ayuntamientos. La mayoría de los contratos en estas entidades también son los de servicio porque representan casi el 40%. Y es llamativo también que algunos contratos sujetos a regulación armonizada no siguiesen el procedimiento previsto en la normativa, y también que algún contrato se haya adjudicado por el precio de licitación cuando el informe que la oferta del adjudicatario pues no fue, o sea, fue inferior, se adjudicó por un importe mucho menor. Tiene que ir terminando. Gracias, presidente. En este informe la audiencia hace la misma recomendación que en los cabildos, la cual compartimos, pero insistimos que creemos que es difícil llevarla a cabo por una falta simplemente de recursos. Aún así también esperamos que se vayan corrigiendo todas las deficiencias detectadas para ser también pues cada vez más preciso y se facilite así el control y por tanto pues aumente la transparencia, que es el objetivo yo creo de todas las administraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el grupo Sí Podemos Canarias por tiempo de 4 minutos. Manuel Herrero. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Agradecer en primer lugar el trabajo que realiza de manera continuada la Audiencia de Cuentas y nos proporciona pues una radiografía de cómo está la situación en las administraciones públicas canarias. Lamentar que en cada una de las ocasiones que nos reunimos para analizar informes de la Audiencia de Cuentas, sean de cualquier tipo, generalmente se vienen repitiendo durante año tras año con escasa mejoría, en muchos casos las mismas recomendaciones, y se llega en muchos casos también a las mismas conclusiones. Eso implica que necesariamente pues habrá que reflexionar en este Parlamento. Ya lo comenzaba a hacer el otro día en su intervención sobre el informe de las cuentas de las generales de la Comunidad Autónoma el señor Barragán cuando intervino, y creo que habrá que continuar en esa reflexión para ver qué medidas se ponen, qué control se ejerce, qué tipo de acciones se tienen que efectuar con las distintas administraciones, porque
uno no sabe al final si es falta de formación, falta de información, cierta desidia o cierto descuido, el no darle la importancia suficiente a la cuestión de la transparencia necesaria en todo lo que signifique el movimiento económico, en contrataciones en este caso, pero en otras cuestiones de manera similar. Por tanto, algo tendremos que reflexionar en este Parlamento para plantear propuestas en que mejoremos, o sea, con objetivos claros, donde se planteen objetivos claros. Sabemos que la audiencia de cuentas son propuestas para tenerlas en cuenta o no, pero yo creo que debieran tenerse en cuenta en su mayoría, debido a que son constatables, son objetivables, son hechas sobre la base de datos y son hechas por un organismo pues que depende de este Parlamento y que garantiza su independencia respecto a la actuación con respecto a las distintas entidades, a las distintas instituciones. Aparecen normalmente deficiencias e irregularidades, que lo dice la propia audiencia de cuentas. Existe en el caso de las contrataciones en general pues un desfase entre lo que se registra, entre lo que se relaciona y entre lo que se publica, es decir, suele haber, no coinciden los números y resulta también, bueno, siempre puede haber un pequeño error, pero un error dentro de la administración que supere el 5% en muchos de los casos no es un error ya, es una cuestión de que algo está fallando. Por tanto, una de las conclusiones que casi siempre aparecen en estos informes es la cierta falta de transparencia, la cuestión de los distintos contratos, pues bueno, sí, ahí están los de servicios, los de obra, los de suministro, pero suele haber a veces un problema en las distintas administraciones con las contrataciones de servicios y de obras, sobre todo con las de servicios generalmente, donde se contratan por un periodo de tiempo y luego se siguen eternizando cuando se trata de personal, el que se contrata para esos servicios, ¿no? Yo no sé qué conclusión ha podido sacar la audiencia de cuentas respecto a los contratos de servicio haciendo un seguimiento en el tiempo, porque mucha gente después continúa, se contrata a lo mejor por obras y servicios por 6 meses y luego pasa largo tiempo en las administraciones sin edie, ¿no? Contratado. Entonces, bueno, hay que regularizar el trabajo de la gente, hay que establecer esa fijeza y darle esa estabilidad, pero hay que tener en cuenta que no podemos incumplirnos ser los incumplidores. Precisamente aquí en Canarias da la sensación de que los mayores cumplidores pues suelen ser los ayuntamientos, pero a pesar de eso hay múltiples contratos sin comunicar, ausencia de sellado de tiempo, como la propia audiencia plantea. La contratación, los extractos y los expedientes no se corresponden con la totalidad de lo que hay o no se sigue el procedimiento previsto. Por tanto, yo creo que habrá que plantearse hacer algún tipo de seguimiento al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor Marrero. Por tiempo también de 4 minutos, Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Gracias, presidente, señorías. Presidente de la Audiencia de Cuentas, buenos días. Yo entiendo que estos dos informes poco dan de sí para un debate parlamentario, ya que es que debatir sobre si los cabildos, los ayuntamientos o las mancomunidades pues han remitido o no a la audiencia de cuentas la relación de contrato, pues yo sinceramente es que lo veo baladí. Esta cuestión es que es obligación de la audiencia de cuentas controlarlo de forma permanente, control que hasta el año 16 no habían hecho y que a partir del 17 lo que han hecho es en la cuenta general de las corporaciones locales meter pues un apartado que se llama denominado rendición, que además es una fórmula que entiendo más razonable que un informe de fiscalización específico para estos temas como los dos que hoy estamos viendo, y que cuando han hablado los que me han precedido de la necesidad de dejar clara que existe o no transparencia, que sí que estoy de acuerdo, pero es que eso no le corresponde a la audiencia de cuentas, le corresponde al comisionado de la transparencia, y entiendo que es que además ese control permanente lo tiene que llevar pues para una vez detectados por parte de la audiencia de cuentas los errores de los cuentadantes, pues la audiencia de cuentas pueda asesorar a las distintas instituciones de cómo deben hacer las cosas para cumplir con la legalidad.
y en caso además de que no se adopten esas acciones recomendadas, pues que la Audiencia de Cuentas tome las medidas oportunas. Y a mí ahí las primeras preguntas que me surgen, señor Pacheco, es primero, ¿existe por parte de la Audiencia de Cuentas medidas coercitivas para aquellos cabildos y ayuntamientos que no cumplan con la ley, en este caso con la remisión de los extractos de los expedientes de contratación y las relaciones de contrato? De existir, se está aplicando, y de haberla aplicado ha servido para que las corporaciones locales remitan esta documentación legalmente exigida pues en tiempo y forma. Y además, ya dicho esto, lo que sí considero interesante, que son una serie de asuntos que entiendo sí que deberían venir reflejados en sendos informes, y sin embargo no aparece mención alguno, y yo le voy a poner ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que los ayuntamientos de Tinajo, Barlovento y Fuencaliente, que fueron los que remitieron una certificación negativa de que no han realizado ningún contrato en el año 16, lo cual no es habitual, se le ha analizado, o se ha analizado por parte de la Audiencia de Cuentas la veracidad de esa información. Y un segundo ejemplo, que corresponde al anexo 6 del informe referido a los 993 contratos analizados por la Audiencia de Cuentas. Yo sinceramente creo que más que un análisis, el contenido de ese anexo es una relación de contratos en el que se determina el procedimiento utilizado, si es negociado sin publicidad, un procedimiento abierto, el tipo de licitación al que se refiere, si es un servicio de suministra, obra o servicio, el importe de la licitación y el de adjudicación. Pero analizar lo que se dice analizar, entiendo que se analiza poco. Y yo le voy a poner ejemplos de cosas que no se analizan. Pues no se analiza que el 31,3% de los contratos que aparecen en ese anexo 6, es decir, 311 contratos, pues el importe de licitación sea exactamente igual que el de adjudicación, cuestión poco habitual y menos en contratos de obra. Pues tampoco que haya 6 de los contratos analizados que el importe de adjudicación sea mayor que el de licitación, que haya 130 contratos donde el importe de adjudicación sea de más del 20% inferior al presupuesto de licitación, que haya procedimientos de licitación abiertos con criterios múltiples, cuyo presupuesto de licitación es 0 y se adjudique pues por 687, o sea de 50.000 y se adjudique por 11 euros. O un procedimiento negociado con publicidad con un presupuesto de licitación de 881.717 euros y que se adjudique por 83.543. Y yo entiendo, presidente, que los informes de la Audiencia de Cuentas deben ser rigurosos, y cuando en un informe se incluye un apartado que se denomina contratos analizados, debe contener como mínimo un análisis más de cuestiones, pues de los tipos que les he mencionado, que llaman poderosamente la atención, pero en este caso de las que no se dice absolutamente nada. Y por último, y en referencia a la recomendación planteada en ambos informes sobre la centralización en una única unidad administrativa, cumpliendo las diferentes obligaciones en esta materia, yo entiendo que la misión de la Audiencia de Cuentas es recomendar lo que las corporaciones locales deben hacer para dar cumplimiento a la ley, pero no cómo deben organizarse para dar ese cumplimiento, porque es que, como bien sabemos todos, las corporaciones locales tienen autonomía en su organización, y entiendo que la Audiencia de Cuentas no es nadie para decir cómo tienen que organizarse. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el Grupo Popular, por tiempo de 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señor Pacheco. Bueno, en primer lugar, señalar que al ser un informe del año 2016, y usted como presidente de la Audiencia de Cuentas ha señalado, ha habido una mejoría con respecto a otros años en cuestión de lo que es bueno, pues toda esta fiscalización o audiencia en los distintos contratos de las administraciones públicas. Yo entiendo, si en el 2016 ha habido una mejoría con respecto a años anteriores, de aquí al 2020 entiendo que habrá mayor mejoría. No sé si eso se ha podido percatar ya, porque como el último ha sido el 2016, no sé si tiene ya atisbos de que esto puede ser así en los próximos años venideros. Entiendo también que esto es un informe que, aunque he escuchado, dicen que no es realmente de transparencia, que pertenece al Comisionado de Transparencia, lo que es velar por la transparencia, sí tiene también que ver con la transparencia, porque es evidente que todos estos informes, que al final son públicos, bueno, pues hacen constatar bueno, pues el funcionamiento y la forma de contratar que tienen las diferentes
diferentes administraciones públicas y todo suma a ello. Hemos avanzado mucho en transparencia desde el año 2012-2013, donde el Partido Popular puso esa primera ley de transparencia, que tanto ha hecho para conocer más el funcionamiento, los entresijos y además los recursos económicos a dónde van destinados por parte de las administraciones públicas, y creo que esto es otra herramienta fundamental. Como digo, esto es del año 2016, pero sí es cierto que hay temas que adolecen, muchos que son de índole digital y telemático, que también ha ido mejorando mucho a lo largo del tiempo lo que son las administraciones públicas, pero hay otros que tienen que hacerse, por así decirlo, mirar, ¿no? Con respecto a la entrega en plazos por las distintas administraciones públicas, tanto de cabildos como ayuntamientos, es un dislate el ver cómo entran muchas fuera de plazo y además muchas fuera de plazo e incompletas, como podemos ver aquí el Cabildo de Gran Canaria o el de Fuerteventura del Lanzarote en aquellos años, ¿no? Tener el perfil de contratante más de la mitad de los contratos, por ejemplo de los cabildos, que no han sido publicados en el perfil del contratante, 498 contratos, también llama poderosamente la atención. O no tener ni siquiera publicados en los boletines aquellos contratos de más de 100.000 euros. Estamos hablando que más de 293 contratos, 165, o sea, más de la mitad otra vez, no han sido publicados en los boletines. Y eso también es para alarmarse y ver cuál es el fallo real de ese procedimiento en la propia administración, y eso dificulta mucho que la Audiencia de Cuentas pueda sacar evidentemente un informe lo más certero y lo más acercado a la realidad. Atenernos a las recomendaciones, pero las recomendaciones van en el sentido que tienen que ir, ¿no? El centralizar una unidad administrativa para evitar diferentes informaciones, porque al final cada uno emite el criterio que estima oportuno, y eso al final dificulta mucho lo que es el control de las diferentes administraciones, y creo que deberían ir por ese camino. Tanto cabildos como ayuntamientos adolecen de los mismos defectos, la falta también de sellado del tiempo que permite acreditar ese momento de inicio de la difusión pública de la información para los contratantes, creo que es fundamental, y todo eso entiendo que debe ir mejorando con el paso del tiempo y en los sucesivos informes. Si en el 2017, 2018 y 2019 vamos hacia atrás o vamos a peor, entonces ya tenemos que tener un grave problema, incluso con la organización de las propias administraciones locales. Atenernos también a que usted mismo lo dice en su informe, que no puede determinar con exactitud el volumen del sector público local, y eso, debe ir en esa mejoría. Por lo tanto, atendernos a esas recomendaciones, poner el empeño y los criterios, y en ese caso ver cómo vienen avanzando en los distintos informes 2017, 2018 y 2019, para ver si volvemos a reincidir en estas mismas cosas. Si vamos a mejor, quiere decir que vamos por el buen camino, y conseguiremos al final lo que pretendemos, pero si no, deberíamos tomar medidas al respecto y buscar unas medidas al respecto para poder solucionarlo, y que la transparencia sea mucho más efectiva, que es lo que queremos todos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario, por tiempo de 4 minutos. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor presidente de la Audiencia. Señorías, buenos días a todos y todas. Yo saco 2 conclusiones más del informe, ¿no? Frente a lo que parece que es un informe frío, y saco las 2 siguientes conclusiones. Que la información tiene también valor sobre el ejercicio de las competencias propias o delegadas de las corporaciones locales. Hay una información sobre el tipo de contratación, y también tiene valor sobre la eficiencia y la eficacia de cómo se ejercen, y nos deja conclusiones en cuanto a las líneas de trabajo futuras sobre el cumplimiento por objetivos, del que tanto hemos hablado aquí, en las políticas que le son propias, en este caso, a las corporaciones locales. Ha comentado el presidente de la Audiencia una mejora sustancial con respecto al anterior informe en cuanto al número de instituciones que rinden este tipo de información. Y en cuanto a las recomendaciones, nosotros estamos de acuerdo en el caso de los cabildos con las 2 que propone la Audiencia de Cuentas. Una cosa es imponerle a una institución una forma de funcionamiento, pero no creo que esté desorientada la Audiencia de Cuentas cuando hace una recomendación, ¿no?, a las corporaciones locales, que sería
recomendable que pudieran tener en cuenta una determinada práctica como la de la unidad que propone la Audiencia de Cuentas. Más allá que después en las competencias que tienen las corporaciones locales les sea conveniente o no les sea conveniente aceptar esa recomendación. Pero no hay una imposición de legalidad de que tenga que hacerse de una manera determinada. Pero frente a la centralización en una única unidad administrativa, el cumplimiento o habilitar mecanismos que impliquen tal remisión, presidente, debemos ser conscientes de dos detalles. Dificultades que tienen actualmente las corporaciones locales para completar sus necesidades de personal. No es tan fácil contratar el personal. Las dificultades para disponer de personal especializado. Si ya es difícil contar con las tres figuras fundamentales, que es la Secretaría General, la Intervención y la Tesorería, para cumplir, para tener el control de legalidad en los ayuntamientos, ya no hablemos de profesionales especializados, ¿no?, en este tipo de actividad como puede ser la contratación pública. Hay instituciones que se lo pueden permitir y otras efectivamente que no. También le comento que la solución puede venir en la concreción hecha por la Audiencia de Cuentas en el informe 0038 a los cabildos. Habilitar mecanismos que impulsen la remisión de la información requerida. Es decir, ¿a qué mecanismos nos podemos estar refiriendo? Bueno, yo creo que ha habido un error cuando se intenta remitir la información y lo que hace la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas es inventarse una aplicación telemática para la rendición de cuentas. Quizás aquí, y vuelvo a insistir en lo mismo que dije en el Pleno, se necesita coordinación y cooperación. La herramienta informática para tramitar los contratos en las administraciones locales, en la que puede ayudar muchísimo la Administración General del Estado y también la Comunidad Autónoma, ayudando a las corporaciones locales a crear esa plataforma, conjuntamente con el Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas. De tal forma que toda la información sea la misma en todo el proceso informático. Y como hace la audiencia, en este caso el Tribunal de Cuentas, que si tú no rellenas determinados conceptos cuando estás remitiendo la cuenta telemáticamente, no te la deja, simplemente no la puedes incorporar, esto podría ser muy útil para el trabajo que requiere en este caso la Audiencia de Cuentas. Por lo tanto, hago el énfasis en que deberíamos trabajar en una herramienta que cuando el ayuntamiento inicia el procedimiento de contratación, automáticamente se estén rellenando los datos que se requiere por parte de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas de esa misma información. Así tendríamos la garantía de que efectivamente está toda y nadie se olvida, por ejemplo, de una cosa inverosímil como que estén publicados en los boletines y no se le remita y no se le remita en este caso a la Audiencia de Cuentas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, por tiempo de 4 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Antes que nada, y aprovecho la intervención de que me voy a acoger al artículo 20 del reglamento del Parlamento de Canarias, puesto que en este informe se hace referencia a algún contrato en la época en que fui concejal del Ayuntamiento de Arrecife. Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso del informe de fiscalización sobre los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales celebradas por los cabildos, insular, ayuntamientos y mancomunidades, voy a realizar una intervención conjunta para referirme a ellos. Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la Audiencia de Cuentas por el trabajo realizado, puesto que nos da una imagen casi real sobre la tipología de contratos que se celebran en las entidades locales en Canarias, aunque sugerimos desde mi grupo parlamentario la introducción de elementos cualitativos más que cuantitativos en los citados informes de contratación, tal y como apuntaba ya la portavoz de Nueva Canarias. En segundo lugar, indicar, igual que lo hemos hecho en anteriores ocasiones, que empezamos incumpliendo el artículo 45 del reglamento del Parlamento de Canarias, que establece el plazo máximo que tienen las comisiones para el trámite de cualquier asunto de sus competencias. Por último, teniendo en cuenta que el objetivo de esta fiscalización es comprobar el cumplimiento de las entidades locales de la obligación de remitir las relaciones de contrato y de los extractos de los expedientes de contratación, me gustaría incidir en algunos aspectos. Primero, si bien es cierto que casi todos los ayuntamientos, cabildos, entes dependientes y mancomunidades han remitido la información, existe un alto porcentaje de ellos que no lo hacen en el plazo marcado. En segundo lugar, la presencia de deficiencias en la información aportada por las entidades en las relaciones de contratos.
se observa que casi 60% de los contratos celebrados por los cabildos no se publican en el perfil del contratante, o aquellos que son superiores a 100.000 euros tampoco se publican en los boletines oficiales, así como la existencia de algunas disfunciones en la utilización del perfil de contratante por parte de ayuntamientos y mancomunidades. Cuarto, la mayoría de los contratos son de servicios y de obras, usándose de forma importante el procedimiento negociado sin publicidad. A la vista de estas conclusiones se puede realizar una serie de consideraciones. Una vez más, en estos informes y en otros que hemos analizado, se denota una serie de inobservancia por parte de las entidades locales, de tal forma que, como decimos desde hace tiempo, a la ciudadanía se le exige que cumpla con la ley cuando el primero en quebrantarlo son los poderes públicos. Ya lo decíamos con los reparos, que se repiten en el conjunto de las entidades locales año tras año, que por cierto el Tribunal de Cuentas nos sitúa a la cabeza, para que si fuera necesario entrar a analizar dicha situación, quien tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. O lo mismo decíamos con los reconocimientos extrajudicial de crédito, para que no fuera un procedimiento normal y habitual, sino excepcional. La Ley 30/2007 del 30 de octubre de contrato en el sector público y sus reformas preservan los principios de publicidad, de libre concurrencia y transparencia. De ahí la importancia de la comunicación en el perfil de contratante de dicho contrato en tiempo y forma, así como del procedimiento negociado sin publicidad, procedimiento no habitual sino excepcional. Habría en este aspecto que analizar la justificación de la elección de este procedimiento, tiempo en la tramitación de las contrataciones, tiempo de ejecución de los contratos, etc. Otra de las sugerencias a la audiencia de cuentas es que en los próximos informes de fiscalización de contratos en el sector público se nos traslade una comparativa de años anteriores para poder analizar la evolución de los mismos con el objetivo de verificar si de verdad se está consolidando la externalización de los servicios y obras de las entidades locales en detrimento de la gestión directa a través de las mismas corporaciones. De tal manera que no llega a convertirse una corporación local en una especie de consejo de administración y, por lo tanto, pervertir el Estado democrático. En este aspecto, mi grupo defiende lo público. Los funcionarios públicos son la esencia del Estado y lo estamos comprobando con la crisis sanitaria. Dicha crisis puso en evidencia la gestión de los servicios públicos de distintas comunidades autónomas y aquellas donde se habían desmantelado la gestión pública por la privada fueron los más que sufrieron. Para terminar, tenemos que gestionar los fondos públicos de manera transparente, eficaz y eficiente en beneficio de la ciudadanía canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedro Llera. Y ahora, como acaba de llegar la señora Espino del Grupo Mixto y como fue por motivos del transporte, pues le damos la palabra por tiempo de 4 minutos para que intervenga. Gracias, presidente. Pedir disculpas por el retraso. De los informes que estamos viendo, lo primero, pues, dar las gracias a la audiencia de cuentas por su trabajo. Y del primer informe que es objeto de debate en esta comisión, pues lo que se desprende es que los cabildos no están cumpliendo con sus obligaciones en esta materia, que tienen que esforzarse más para hacerlo dentro de los plazos fijados, pues que solo uno de ellos lo hizo en el primer trimestre de 2017 y con toda la documentación pertinente. El resto no lo hizo así. Además, hay múltiples deficiencias también a la hora de cumplimentar pues toda la información y la documentación que se le exige. Algo similar ocurre también con la publicación, hacía referencia el Partido Socialista al perfil del contratante. Si realmente pretendemos que las administraciones sean transparentes, las administraciones insulares, pues hay que empezar por exigir que toda esa información se publique en esos perfiles. Tampoco aparecen en los boletines oficiales aquellos contratos cuyo precio de adjudicación es igual o superior a los 100.000 euros y el 56% no consta que haya sido publicado. También llama la atención el dato significativo de que más del 52% de estos contratos se hacen a cabo utilizando la fórmula del negociado sin publicidad. Y ahí coincidimos en la advertencia que hace la audiencia de cuentas de que la publicidad es precisamente uno de los principios que presiden la actuación administrativa y además que es el garante de que otros de los principios como la libertad de acceso, la libre concurrencia, la no discriminación o la igualdad pues también se puedan cumplir. Sí cabe destacar que que la tramitación de casi todos los contratos, la fórmula más empleada es la ordinaria y solo la urgente o la de emergencia se utiliza
en el menor de los casos, aunque bueno, ahora estamos viviendo una situación diferente y sabemos que no está siendo así. Llama la atención, aunque Coalición Canaria hablaba de la dificultad que tienen las diferentes administraciones para volcar la información en esa herramienta, en esa plataforma, y que sería todo más fácil si se hiciera de forma automática. Podemos coincidir en ello, pero es que hay administraciones, por ejemplo, en concreto el Cabildo de Lanzarote, que remite la documentación en papel, en pleno siglo XXI. O sea, yo creo que hay que poner todas las facilidades, pero hay cosas que bueno, son todo un misterio, ¿no? Cómo se sigue remitiendo pues la documentación en papel. El problema con todas estas deficiencias es que seguimos sin conocer realmente cuál es el volumen de contratación del sector público, local, y por tanto por eso es necesario, pues como digo, mejorar la calidad y la transparencia y una mayor colaboración por parte de las instituciones. Con lo que se refiere a los ayuntamientos, en este caso pues también hay una gran falta de colaboración. Solo 39 de ellos remitieron la documentación en el plazo, que ya había sido ampliado, y además no lo hicieron hasta que ya les llegó una advertencia de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera de que le iban a retener el 2% de los pagos que les pudieran corresponder. O sea, que tuvo que haber una amenaza casi para que cumplieran con el trámite de aportar la documentación. Lo mismo ocurre con el perfil del contratante. Por ejemplo, de las 12 mancomunidades que existen en Canarias, tan solo 3 disponen de perfil del contratante, en el caso de mancomunidades, que es algo que también se debería corregir. Y coincide con los cabildos, también los ayuntamientos, el procedimiento más utilizado es el de negociado sin publicidad. Y aquí, como digo, insistimos en la necesidad de la transparencia, porque además está demostrado que se produce un mayor ahorro para la administración pública cuando precisamente hay una concurrencia abierta para poder contratar y poder participar en estos procedimientos. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Espino. Y ahora para responder tiene por tiempo de 10 minutos el presidente de la audiencia. Gracias, presidente. Intentando contestar a todas, el problema de la rendición es un problema que, en la cual intervienen muchísimos factores. No solamente es el tema de personal, es la situación de los ayuntamientos, es una cierta desorganización tanto en ayuntamientos como en cabildos, incluso como en la propia comunidad autónoma a la hora de rendir, y nos da problemas en el sentido de que por lo general, aunque el grado de cumplimiento quizás sea más problemático en los ayuntamientos y en los cabildos, en que tenemos que esperar a contar con todos. Eso es una política de la audiencia de cuentas que, por ejemplo, no la sigue el tribunal. El tribunal llega, se vence un plazo de rendición, espera 20, 30 días, cierra y adiós muy buenas, y empieza a hacer el informe. Nosotros muchas veces estamos esperando 6 y 7 meses para incluir al máximo de entidades en los informes. Es un tema sobre el cual tendremos que tomar una decisión si la rendición sigue siendo mala, que alguien también insistió también en la evolución posible a nivel de 17 y de 18. La evolución en el 17 es correcta, sigue en línea de mejoría, pero en el 18 con las elecciones ha caído notoriamente, porque la gente pues se ocupaba de otras cosas y además el calendario electoral de alguna manera incidía en las fechas de cumplimiento de esas obligaciones. Respecto al hechos que de alguna manera se transmiten en el informe, sí es verdad que hay cosas que de alguna manera se vislumbran en el informe que podrían implicar la necesidad de un análisis más profundo, pero este es un informe que lo que hace es analizar las relaciones
las remisiones de información, así como las incoherencias. No está buscando ver un determinado contrato si se ha adecuado en completo a su legalidad o no. Para lo que sirve básicamente es para planificar. O sea, indudablemente aquí salen una serie en el análisis salen una serie de datos que indudablemente pueden hacer interesante la realización de algún tipo de fiscalización, algún tipo de ayuntamiento, algún tipo de cabildo. Ya comenté en las medidas coercitivas que se ha aplicado a 12 ayuntamientos y no me acuerdo cuántas mancomunidades habían presentado después de aplicarles el 2% de la retención. La retención se está aplicando en la audiencia de cuentas, se hacen 2 requerimientos, a posteriori se hacen múltiples llamadas telefónicas para intentar de alguna manera y al final se llega a la retención del 2%. En cuanto a la recomendación, y respeto el criterio incluso ya no como diputada, sino el criterio editor de la diputada de Nueva Canaria, pero lo que está pasando en parte también refleja un problema organizativo y lo acometemos desde el área de eficacia y eficiencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa rendición se produce por diferentes unidades que tienen diferente cualificación y diferente criterio, con lo cual lo que puede ser que 2 unidades de un determinado ayuntamiento introduzcan correctamente la información puede significar que 5 no la introduzcan como tal y destroce la información de ese ayuntamiento. La solución, una de ellas será centralizar y profesionalizar el área de contratación, pero que ese indudablemente es un problema que se detecta, incluso también se detecta en la comunidad autónoma, donde rinden incluso direcciones generales, no ya consejerías, sino direcciones generales, cosa que después hay que refundir toda esa información de diferente origen. Y yo ahí, como final o como colofón, sí me gustaría destacarles un tema en el informe que no está en el informe de cabildos, pero no está en el informe está en el informe de ayuntamientos y no está en el informe de cabildos, cuando habla de que los ahorros más significativos se producen en los procedimientos abiertos y en aquellos negociados con publicidad. O sea, se compara la cifra de licitación con la cifra de adjudicación y ahí es donde realmente se denota que hay bajas a la hora de adjudicar los contratos frente a otras figuras que están incorporadas en el informe, que es un dato bastante interesante. Y respecto al problema de la rendición en general, esto se hace porque se había ya detectado una falta de coherencia entre las diferentes fuentes de información y he dejado fuera la ley de transparencia pues por los motivos que también de falta de competencia y tener otro objetivo, aunque pueda ser información también cruzada. No hay datos agregados de la contratación menor en el sector público, con lo cual es completamente imposible cualquier tipo de análisis y sabemos que lo que se traduce por esa vía no pueden darse datos económicos ni presupuestarios ni de calidad de las plataformas de contratación en relación con los ahorros de presupuesto. O sea, la información son aproximaciones todos porque hay, como dije, enormes incoherencias y yo en este caso y dentro de la función de asesoramiento de la audiencia yo tiraría por elevación. O sea, el principal problema no es la falta de personal o la falta de organización o que llenen 20 en vez de 1. Es que yo creo que se hace imprescindible trabajar con una base de datos única, en la línea un poco de una manera específica para un ayuntamiento o un cabildo que hacía el diputado de coalición. Yo tiraría por elevación y a nivel estatal deberíamos estar hablando de una base de datos única de contratación pública. Es absurdo que se mantenga en la ley de contratos, que se mande una relación certificada, que por eso muchas veces manda gente en papel, que ese texto se mantenga en la ley de 2017 y que se siga manteniendo el perfil del contratante, que se siga manteniendo el registro, que se siga manteniendo una plataforma, cuando está claro que entre todas tienen coherencia. Yo tengo confianza y creo que sobre que tal como está hoy la normativa de contratación, lo que les comento debía de girar indudablemente sobre la plataforma de contratación del sector público prevista en la ley de contratos para constituirse como única base de datos.
Dentro de ese marco permitiría la automatización de aplicativos, que permitiría de alguna manera cubrir, incluso aunque se mantengan todas las aplicaciones y las diferentes rendiciones, permitiría que desde aplicativos de gestión de las corporaciones se rellenase la mayor parte de esas obligaciones y a la vez de alguna manera garantiza la coherencia de la información y no el absurdo que muchas veces nos estamos encontrando. Sí me gustaría hacer una mención estamos hablando de una obligación creada por la Ley General de Contratos de remisión al Tribunal de Cuentas y a los organismos homólogos de las comunidades autónomas. El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo se han puesto de acuerdo, han fabricado una plataforma común que pagamos conjuntamente, con lo cual de alguna manera dos obligaciones hemos convertido en una. A la vez, a nivel de las comisiones de coordinación que tenemos con el Tribunal de Cuentas, estamos en conversaciones con la plataforma de contratación para intentar que, mediante la introducción de algunos datos, podamos dar por zanjada la rendición a la Audiencia de Cuentas y al Tribunal de Cuentas a través de esa plataforma. Pero bueno, vemos que todavía hay camino por andar, pero yo creo que hay que dar el paso definitivo e irnos a eso, una base de datos única de contratación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. Pasamos ahora a los punto 1.3, creación de fondo de compensación interterritorial del ejercicio 2017 y el punto 1.4 correspondiente a lo mismo pero del ejercicio 2018, y hacemos un cambio en la mesa. Vamos a continuar. Señor presidente, pues de audiencia tiene la palabra por tiempo de 10 minutos para el punto 1.3 y 1.4. Gracias, presidente. Bueno, tratamos ahora el informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial y presentamos de manera conjunta el informe de 2017 y el informe de 2018. Se incluyó en el plan de actuaciones de 2016 en un caso y para el año 17 y del 2017 para 2018. Se aprobó de manera definitiva el informe el 27 de septiembre de 2018, el de 2017, y el 29 de octubre del 19 el del 18, con lo cual tenemos 20 meses para presentarlo en el Parlamento en el caso del 17, pero ya tenemos solo 7 meses para presentar el del 18, con lo cual de alguna manera vislumbramos un poco unas cifras mucho más razonables de rendición de cuentas por parte de la audiencia. No se presentaron ni en el 17 ni en el 18, no se presentó ningún tipo de alegación por parte de la comunidad autónoma. La razón del informe es que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, en una de las regulaciones que hace el Fondo de Compensación, establece que la Comunidad Autónoma de Canarias debe dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de los recursos recibidos por el Fondo de Compensación, y a su vez la ley reguladora del fondo establece que al Parlamento de Canarias le corresponde el control de los proyectos de inversión a través de un informe separado y suficiente elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que es lo que ha motivado que se realice un informe anual de este Fondo de Compensación Interterritorial. Estamos hablando de lo como objetivo material es el análisis de la ejecución de las obligaciones y derechos reconocidos con cargo a los programas presupuestarios del fondo, que incluye el examen de las certificaciones de gastos e ingresos a cargo del mismo y la revisión de las modificaciones presupuestarias con un alcance temporal de 2017-2018, también aquí en algunos casos, sobre todo por el tema de la incorporación de remanentes. Pues en el caso de 2017 hay que incorporar remanentes de 2016 y en el 18 también remanentes de 2017. Y a su vez, a la hora de certificar, hay certificaciones que no se realizan dentro del año,
sino que aunque se justifiquen dentro del año, son pagadas al año siguiente y también hay que realizar una comprobación, con lo cual se va de alguna manera de atrás adelante. No hay limitaciones al alcance, ya que se ha accedido a toda la información y se ha tenido la colaboración adecuada en este tipo de informes. La Comunidad Autónoma de Canarias es la tercera comunidad en mayor recepción de fondos, que recibe el 11,60%, y precedida solo por Andalucía, que recibe el 37%, y Valencia, que recibe el 12%. Aunque el origen del fondo es un mandato constitucional de reequilibrar los desequilibrios territoriales que a través de esta financiación específica, indolente los importes han ido menguando. Estamos hablando de 1991 era el 0,21 del PIB y en 2018 estamos hablando del 0,035, con lo cual de alguna manera esa capacidad redistributiva va perdiendo potencial. De 2010, por ejemplo, a estas fechas se han perdido casi el 70% de esos fondos. Estamos hablando en la dotación inicial para Canarias en 2016 fue 46,8 millones de euros, en 2017 46,7 millones de euros y en 2018 50,1 millones de euros. En todo caso, en cada año se tienen que incorporar los remanentes. En el caso del 18 estamos hablando de que la suma de remanentes a incorporar con no ejecución los años anteriores es del 11,7%, con lo cual la cifra inicial se elevaría a 61,8 millones y en el 17 la cifra de 46,7 hay que añadirle 17,8 millones de remanentes, con lo cual la dotación final ascendió a 64, millones de euros. Aquí hay distorsiones de lo que sería la dotación de los remanentes por parte de la Comunidad Autónoma con respecto a la intervención general del Estado, precisamente por lo que les dije de certificaciones emitidas en diciembre de un año que son contabilizadas como obligaciones en 2018, por ejemplo, cuando al final son pagadas en 2019 y son contabilizadas por el Estado de otra manera, con lo cual se produce permanentemente una distorsión en esa cifra. La asignación se produce por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que asigna la cantidad total, así como las políticas a las cuales va destinada parcialmente esa cantidad. Es la Consejería de Hacienda la que después hace una orden de distribución de fondos entre diferentes proyectos. Modificaciones de crédito, estamos hablando de un total de 19 en 2018, 12 transferencias de crédito, 5 ampliaciones de crédito con baja, una generación, un suplemento de crédito y un gasto plurianual. En el 17 un total de 33, 30 transferencias, 3 ampliaciones de crédito con baja y 3 de gasto plurianual. ¿Por qué tanta ampliación o tanta modificación? Porque en función de cómo vayan desarrollándose los proyectos, hay proyectos que por cualquier tipo de problemática de permisos, de ejecución de obra, de dificultad a la hora de desarrollar la obra, se van ralentizando, mientras que otros proyectos al revés van ganando calendario de ejecución. Entonces se trasvasa de un proyecto a otro, con lo cual no se pierde ningún dinero, ya que es una caja única. En los proyectos de inversión, los importes contables finales no son coincidentes con las dotaciones previstas, ya que la mayoría de estos proyectos están acogidos a distintas fuentes de financiación, que es uno de los problemas que en las recomendaciones que salen en la cuenta general o incluso en informes anteriores del fondo habla de de un módulo de gastos con financiación afectada, con lo cual no se puede determinar con una certeza completa el grado de ejecución, considerando este como un porcentaje de las obligaciones reconocidas que suponen sobre el presupuesto definitivo. Para conocer la ejecución de una manera bastante aproximada, tomamos el porcentaje en la suma de certificaciones efectuadas a fin de ejercicio sobre la suma de la dotación inicial que se calculó y sobre ese hacemos el cálculo de la dotación del fondo de compensación que alcanzó en el ejercicio 2018 el 96,64, en el 17 fue un poco inferior en casi 15 puntos, 81,81, en el 16 fue 80,5
y en el 15, por darles una cifra más aproximada del 18, el 96,4, con lo cual en el 18 se ha vuelto a alcanzar la cifra de ejecución del año 2015. 2014, por ejemplo, 79,6, 2013 91,2, también depende un poco de la marcha de los proyectos. En 2017 la mayor aplicación de recursos, que con un 25% correspondió a turismo, seguido por el 14,1 en los programas de educación y el 13% en edificios administrativos, mientras que en 2018 el mayor fue carreteras, con un 22,4%, turismo con un 15,8% y el programa de medio ambiente con un 10%. A diferencia de lo que sucedió en el año 2007, en 2018 todas las certificaciones fueron abonadas en el año, con lo cual sí se produce esa clarificación. Mientras que en el otro año queda pendiente casi la última certificación de 18, millones de euros. En ambas, en la de 18 se expresa directamente que la Intervención General de la Comunidad Autónoma efectúa correctamente el control extracontable de la financiación del Fondo de Compensación Interterritorial, aunque es verdad que todavía en 2017 señalaba algún tipo de distorsión que no afectaba a la ejecución ni a la dotación directamente del fondo. Sabemos que es bastante antigua la recomendación de la audiencia de realizar un aplicativo que permita el seguimiento de los fondos con financiación afectada. En la cuenta de 2018 esta recomendación se dio por cumplida, pero ahora mismo ya pasó por el Pleno la toma en consideración del informe de seguimiento de recomendaciones 16 y 17 y la hemos vuelto a dejar pendiente porque todavía hemos comprobado que todavía no está en funcionamiento. No se ha abierto opinión en 2017, pero sí en 2018, pero por la similitud de los informes la podemos considerar que es extrapolable. Dice que como resultado del análisis de la cuenta rendida, así como de la documentación presupuestaria, financiera y económico-patrimonial fiscalizada, se ha podido comprobar cómo la misma se ha ajustado a la normativa de aplicación y que se ha presentado de acuerdo con los criterios y principios contables que son de aplicación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pedro Pacheco. A continuación, los grupos parlamentarios, empezando por tiempo de 4 minutos por el grupo mixto. Gracias, presidente. A ninguno de los presentes creo que se nos escapa la importancia que tienen para Canarias estos fondos de compensación interterritorial. Lo acaba de poner de manifiesto el presidente, que somos la tercera comunidad autónoma que más dinero recibe de estos fondos, a pesar, eso sí, de que la cuantía ha ido disminuyendo de forma considerable en la última década. El objetivo, pues, es, claro, corregir los desequilibrios económicos entre los territorios comparativamente menos desarrollados, promoviendo la creación de renta, de riqueza, a través de la financiación de inversiones reales, haciendo así efectivo el principio de solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas. Y, por tanto, ese dinero destinado, como digo, a la solidaridad interterritorial tiene que ser bien utilizado. De ahí el interés de estos dos documentos que nos informan del destino del fondo, como también del grado de ejecución de los proyectos realizados a cargo del mismo. Creo que ha sido conveniente, además, ver los dos documentos en un único punto de debate, porque nos permite también ver cuál ha sido de forma más clara la evolución que han tenido los fondos en estos 2 años en el uso y ejecución por parte del Gobierno de Canarias de este dinero, así también como su control, que queda pues patente si comparamos las conclusiones y recomendaciones que realiza la Audiencia de Cuentas en sus 2 informes. Conviene destacar, lo decía el presidente al final de su intervención, que hay que subrayar que las cuentas rendidas, así como la documentación presupuestaria, financiera, económico y patrimonial analizada, han estado ajustadas a la normativa exigida y también que se ha presentado de acuerdo a los criterios y principios contables.
Del mismo modo, consideramos que hay que poner de relieve otros aspectos, y es pues bueno que el alto grado de ejecución que están teniendo estos fondos, y que bueno que también avanzan de manera positiva, teniendo en cuenta que el grado de ejecución de 2017 estaba en el 81,8%, y en el 2018 pues alcanzó el 96,6%, casi 15 puntos porcentuales de mejora en lo que se refiere a la ejecución de los fondos. Y eso pues también se ha plasmado en la disminución de los remanentes, a lo que hacía también antes referencia el presidente. Después de años, yo no sé si luego en su segunda intervención el presidente lo valorará así también, pero después de años haciendo hincapié en las recomendaciones con respecto a estos fondos, pues parece que en el último informe que hemos analizado parece que sí se empiezan a cumplir ya algunas de esas recomendaciones, y nos parece positivo, no así en el informe de 2017, que ustedes, como digo, recordaban que seguían sin cumplirse esas recomendaciones y volvían a dar un tirón de orejas, en este caso al gobierno de Canarias. Así que, bueno, nos parece que la evolución de la ejecución de los fondos está siendo positiva. Yo creo que eso es lo que queremos poner en valor. Gracias. Muchas gracias. Señora Espina, a continuación, la agrupación socialista Gomera tiene una palabra por tiempo de 4 minutos, la señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señor Pacheco. La verdad que en los distintos informes en los que se fiscaliza el Fondo de Compensación Interterritorial del Estado y la dotación del mismo que recibe Canarias, siempre se indican las mismas dos cuestiones. La primera es lo insuficiente siempre que resultan las dotaciones de este fondo, y la segunda, la falta de ejecución de algún proyecto que estaba financiado con este fondo. En 2017 recibimos solo 46,7 millones de euros y unos 50,1 millones de euros en 2018, o sea, apenas unos 3,4 millones de euros más. Sin embargo, a pesar de que son 46 millones y 50 millones, son cifras manifiestamente insuficientes si tenemos en cuenta lo que recibíamos antes de la anterior crisis económica, cuando, por ejemplo, en el año 2009 y 2010 recibíamos más de 100 millones de euros. Una cifra que fue bajando, y desde el año 2014 nos quedamos pues entre 40 y 50 millones, menos de la mitad de lo que recibíamos antes. Nosotros entendemos que este fondo de compensación interterritorial tendría que ser un referente y tener criterios objetivos a la hora de recibirlo, criterios como el porcentaje de desempleados, de dependientes o de personas mayores. Pero esto no es así, y siempre el Gobierno del Estado ha tenido un grado de discrecionalidad importante en el reparto de estos fondos, a pesar de las necesidades reales de las diferentes comunidades autónomas. Y lo decimos reconociendo también que hay un factor corrector de insularidad que reconoce la singularidad de los archipiélagos a la hora de determinar los fondos que recibimos, pero no deja de ser una parte mínima que no resuelve las compensaciones que necesitamos en Canarias. Compensaciones que son necesarias y que vamos a necesitar más que nunca por la situación en la que nos encontramos y en la que nos vamos a encontrar después de esta crisis sanitaria del COVID-19. Volviendo a los informes, en 2017 recibimos, como dije, una cantidad de 46,7 millones, los mismos que habíamos recibido en el año 2016, que fue fruto de la prórroga de los presupuestos generales del Estado de ese año. A estos millones se le añadieron los remanentes de ejercicios anteriores de 4 millones de euros, por lo que la cifra a ejecutar fue de 50,8 millones de euros. Con respecto al grado de ejecución del año 2017, este fue de 1,36% superior al del ejercicio anterior, llegando casi al 82% del total. Se dejaron sin ejecutar un 18,19%. Hablando de ejecución, yo creo que debemos de intentar ejecutar lo máximo posible, ya que si estamos reclamando más fondos al Estado para compensar nuestros déficits estructurales y nuestras diferencias sociales, lo que no podemos hacer luego es no ejecutarlos e ir generando remanentes, puesto esto hace más difícil nuestra reclamación ante el Estado. Aunque es cierto que ese ha sido el camino, pues entre el año 2017 y 2018 sí que se experimentó una mejoría notable, hasta llegando casi al 97% en 2018.
Esperamos que esta evolución positiva es la que se siga y al menos se mantenga un porcentaje similar de ejecución en los próximos informes. Con respecto a las recomendaciones de otros ejercicios, en 2017 se seguía pidiendo que se pusiese en marcha un módulo de financiación afectada. Una recomendación que en el informe del año 2018 ya se constata que se había cumplido y que ha estado operando desde el año 2019, desde enero precisamente de 2019. Por tanto, señor Pacheco, señorías, yo creo que se avanza en una buena senda desde Canarias y ahora hay que esperar que se mejore las cantidades que recibimos por parte del Estado para que esta herramienta y este fondo sea una verdadera herramienta para mejorar la solidaridad interterritorial en toda España. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por el Grupo Parlamentario Si Podemos Canarias, señor Marrero, por tiempo de 4 minutos. Bien, recientemente asistíamos también a nivel de Estado, cada vez que hay un reparto de dinero, pues el gobierno de turno pues parece que establece criterios diferenciados. Ahora mismo asistimos al último reparto con motivo de la COVID. En otros momentos, con respecto al sistema de financiación autonómica, pues hay que volver a concretar, tiene que volver a concretarse, y en el caso de la distribución del fondo de compensación, aunque hay unos criterios que están establecidos desde el comienzo por ley, ¿no? Como son el criterio de población relativa, que pesa pues casi un 90%, o el criterio de saldo migratorio, o el de paro, o el de superficie del territorio, o la dispersión. Pues en Canarias, además, pues se nos beneficia en parte el hecho de aplicar elementos correctores, como es el caso de la insularidad, que establece sobre esos criterios anteriores, que tanto se hacen por sí mismos como se hacen comparativamente con las otras comunidades autónomas, establece ese criterio de incremento en un 60 y pico % que se le detrae al resto de las comunidades autónomas. Por eso somos, aunque no seamos los demás población dentro del total de la gente necesitada, pues somos de los principales beneficiarios, aunque se haya disminuido en un 50%. Está claro que los criterios poblacionales, de parados, de superficie, son criterios absolutamente objetivables, porque dependen de entidades como es el INE o como es el Instituto Geográfico Nacional en sí mismo, ¿no? La cuestión está que este principio de solidaridad, a la hora de aplicarse habitualmente, pues en el informe de la Audiencia de Cuentas al respecto, deja en evidencia que 2016-2017 pues fue un año en donde no se hicieron las cosas excesivamente bien dentro de lo que significa la intervención general de la comunidad autónoma respecto a casi todo. Es decir, recordemos que en determinados momentos hemos puesto en evidencia la cuestión de aquellos incobrados por la migración de datos en octubre de 2016, y aquí lo que resulta relativamente incomprensible es que estemos reclamando continuamente al Estado pues que se nos tiene que venir dinero transferido, y luego cada año durante esos años anteriores al 18 pues estábamos utilizando o bien remanentes que procedían de años anteriores porque no se habían utilizado, o bien una ejecución que estaba en torno al 80%, es decir, en este caso, la ejecución de 2016 y 2017. Por tanto, creo que la calificación que ha hecho la propia Audiencia de Cuentas de que hubo poca ortodoxia o falta de transparencia o falta de rigor respecto a este asunto es fundamentalmente para tenerlo en cuenta. Es verdad que comparativamente con un informe y el otro, tenemos el del 18 en el que se da un salto, se mejora, etcétera, en las condiciones. Por tanto, pues parece que al final pues se dejó de incluir entre remanentes, como pasó con otras cuestiones, y no solo referida a esta del fondo de compensación, se dejó de incluir entre la contabilización de la comunidad autónoma pues incobrados que había de años anteriores, y se mejoró la situación. Usted hablaba de distorsión por ese desfase que hay en los plazos, ¿no? Pero también yo quisiera resaltar una cuestión en que usted planteaba que no se puede determinar el grado de ejecución
de diferentes cuentas, de los remanentes y tal, pues y yo me planteo que si las exigencias de la Unión Europea respecto a evaluación de los procesos, de cómo se aplican y cómo se van desarrollando estos proyectos, no se aplican también aquí, porque los filtros que se plantean desde la Unión Europea pues son 7 u 8 filtros diferentes en proceso de evaluación. Por tanto, desconozco si realmente se están aplicando. Muchas gracias, señor Marrero. Ahora por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias tiene la palabra señor Campos por tiempo de 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, buenos días. Bueno, son dos informes muy similares el uno al otro y hay detalles. Yo casi me voy a centrar más en la cuestión, no tanto de fondo que requiere el informe por parte de la audiencia, puesto que incluso una de sus recomendaciones pues prácticamente parece, y al final haré un comentario sobre esto, parece que ya incluso empieza a corregirse. Al menos así aparecía teóricamente en la memoria del presupuesto 2019, como bien se especifica en el informe que ustedes presentan con respecto al ejercicio 2018. Pero hay un par de datos que creo que son importantes. La importancia de este fondo para Canarias, la pérdida de recursos importantísimos que hemos tenido en los últimos ejercicios. Es cierto que se recuperan en el 2018 con respecto al 2017, pero apenas de 46 millones a 50 millones, muy alejado de cuantías que llegaron a estar en torno a los 102 millones por el año 2010. Es obvio que la crisis de aquellos años pues supuso un impacto importante en las cuentas, pero hubiera sido deseable que se hubiera recuperado, si no a los mismos niveles, si a niveles similares a partir del 2015-2016, que se empezaba a salir de aquella crisis económica importante. Y en la medida en que las condiciones de diferencia estructural de nuestro territorio con respecto a otros territorios del Estado, pues no solamente son similares a aquella época, sino que en algunos años pues se ha agravado incluso con notable diferencia. Por ejemplo, en la diferencia que hay entre la media de renta, entre otros, en la media estatal y la propia comunidad autónoma. Pero sí hay algunos aspectos que queríamos dejar de manifiesto. A mí no me preocupa tanto el grado de ejecución. Es cierto que hubiera sido deseable que en el 17 fuera superior a ese 81%. Lo digo porque no dejan de ser fondos que permite luego que se incorporen los remanentes al ejercicio siguiente. En ocasiones sabemos, cuando hablamos de inversiones, que siempre puede haber problemas de procedimiento a la hora de contratación, la disponibilidad de algún documento en un momento determinado. No obstante, en el 2018 pues el porcentaje de ejecución, llegando casi al 100%, al 96,64%, si incorporamos los remanentes, pues habla de la eficacia en ese sentido. Me preocupa un poco más una cuestión, y es la cantidad de modificaciones de crédito que se realizan en cada ejercicio, teniendo en cuenta que hablamos de fondos que se habilitan anualmente sobre una cuantía, como veíamos con anterioridad, decíamos, de 46 millones de euros. Que haya un número tan elevado de modificaciones de crédito, pues parece que no es muy comprensible, ¿no? Una falta de previsión. Puede haber 4, 5, 12 modificaciones, pero superan con creces esta cuantía en ocasiones. Lo digo porque un presupuesto de la comunidad autónoma o de un ayuntamiento uno puede llegar a entenderlo, de la comunidad autónoma de 8.000 millones de euros, pero sobre un fondo de 46 millones o 50 millones, pues esa amplitud de modificaciones al menos nos sorprende. Me gustaría saber si se conoce un poco la casuística de este tema. Luego hay cuantías que aquí aparecen, por ejemplo, las destinadas al CEB y el Cardón, con 5 millones de euros en el año 2017, pero bueno, que se incorporan ahí y desaparecen, porque la realidad es que ese CEIP, que está en el municipio de Santa Lucía a día de hoy, no se ha colocado en una sola piedra. Estamos en 2020 para el dinero que se habilitaba a través de este fondo en el año 2017, por poner un ejemplo, ¿no? Entiendo que se retiró del remanente y sería una de esas modificaciones de crédito que aparecen con posterioridad. Y luego, una cuestión, se habla de la importancia de la disminución de la cuantía porcentualmente con respecto al conjunto de las transferencias estatales. Yo lo decía antes, me preocupa más la cuantía absoluta. Hemos pasado de 102 millones de euros en algún momento a 46 en el 17 o 50 millones de euros en el 18. Me preocupan menos los porcentajes, porque, por ejemplo, hay un dato curioso: el porcentaje más elevado con respecto al total de transferencias estatales corresponde al ejercicio 2012, pero no porque hubiera una cuantía importantísima del fondo, sino fundamentalmente porque se perdieron casi en transferencias del Estado hacia Canarias 1.600 millones de euros. Es por eso que también, entre otras cuestiones, en el año 2017 y 2018 tenemos que
relativizar el dato porcentual, porque fueron los años de importantísima logros para los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de las enmiendas que se presentaron por parte de los grupos nacionalistas y de manera muy especial por Nueva Canarias a los presupuestos del 2017 y 2018, incrementando en 700-800 millones de euros el dinero que del conjunto del Estado venía. Y finalizo, sí me gustaría corroborar, porque no me quedó claro en la parte final de su intervención, señor presidente. En el informe del 2018 se decía que en ese instante no se había aún acogido la implantación del sistema contable de gastos con financiación afectada, pero que ya en la memoria de presupuesto del 19 aparecía como que esa iba a ser una realidad. Me gustaría saber si a día de hoy, por la información que ustedes tienen, esto es una realidad o se puso en la memoria de presupuesto 2019 pero sigue sin estar vigente. Gracias, señor Campos. A continuación, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alcina por tiempo de 4 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y buenos días, señor Pacheco. Antes de nada, en nombre de mi grupo, como siempre hacemos, reconocer el trabajo de la Audiencia de Cuentas, de su equipo, y por favor transmítale desde aquí nuestras felicitaciones. Los informes que van trayendo son informes complejos, son informes que requieren mucho análisis, mucha documentación y siempre son informes eficientes y eficaces, y con lo cual agradecer el trabajo que hace desde la Audiencia de Cuentas. Bien, entrando en materia, sí me gustaría resaltar una serie de cuestiones de una manera muy rápida. La primera es que este informe yo creo que pone de relieve y pone en valor la complejidad del sistema de financiación de la comunidad autónoma. Una complejidad que tiene diversos fondos donde yo creo que la ciudadanía pues les queda muy lejos, no tienen información, no tienen conocimiento, pero que son fondos importantísimos para luego llegar a ese 70%, 60% del dinero que viene al Estado. De ahí que siempre el Partido Popular recalque lo importante es que el Gobierno de España transfiera todos los fondos a la comunidad autónoma, cosa que por desgracia en estos últimos años no se está produciendo. Y fondos como el Fondo de Garantía de Servicios Públicos, Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Convergencia o este fondo que estamos analizando de compensación interterritorial, que como bien han dicho somos la tercera comunidad autónoma que más dinero recibe. Por lo tanto, poner en valor no solo la complejidad de nuestro sistema de financiación, sino la importancia que tienen todos estos fondos, sean de mayor o menor cuantía, y también la necesidad de hacer un esfuerzo de información y conocimiento a la ciudadanía y a los canarios de cómo nos financiamos, de dónde viene el dinero de esta comunidad autónoma. La segunda, resaltar la importancia que recoge el informe de que haya un modelo de contabilización diferenciado de la financiación afectada, tanto en los presupuestos como en la ejecución, como en el cobro, como en el pago. ¿Para qué? Pues para tener transparencia, claridad y también para poder pedir responsabilidad cuando estos fondos no se ejecutan. Pero como todo queda en un totum revolutum, pues es difícil diferenciarlo, aunque es verdad que se está haciendo un esfuerzo, pero que todavía tiene que hacerse un mayor esfuerzo. La siguiente cuestión es poner en valor este mismo fondo de compensación, un fondo que para las inversiones en Canarias es muy importante. 50-60 millones son muchos millones, y por desgracia lo que también vemos en el informe es no solo esas modificaciones de crédito, sino incluso la falta o la diligencia en la gestión y en las inversiones que recoge. Y voy a poner un ejemplo nada más en educación. Bien reflejadas dos inversiones. Yo soy de Fuerteventura, la escuela infantil de Antigua y el IES de La Lajita, donde no se ha movido una sola piedra. Estamos hablando de 17, 16, 15, 18, 19 y hoy 20 también. Pero las inversiones, las pocas que se especifican, les garantizo yo que la mayor parte las estamos recogiendo en los presupuestos del 2020. Por ejemplo, la formación profesional en Zonzama. Pero bueno, este fondo también tiene una cosa buena, y es que es muy flexible y nos permite utilizar los remanentes, nos permite adjudicar las inversiones allá donde queremos y nos permite también volcar el dinero en cuestiones tan importantes como el turismo para Canarias. Hay otro dato que también me gustaría ver si nos puede aclarar, porque se recoge en el informe del 2018 que a 31 de agosto del 2019 aún queda por pagar por parte del Estado 18 millones que no nos han transferido de los fondos del 2018. Y no sé si usted tiene información actualizada de si ese dinero se ha transferido o no, o hay que sumarlo a la larga lista de millones, a la larga lista de convenios de transferencia que el Gobierno de España no paga a Canarias.
Y por lo tanto, 18 millones más tendríamos que sumar a los 1.200, a los 500 millones de carretera, etc. Y me queda ya 2 segundos nada más y entrar en cifras nada más, muy rápidamente, 30 segundos, señor presidente. Sí me gustaría poner en valor también y resaltar los remanentes. Es verdad que a lo mejor podemos pensar que 50 millones no es mucho dinero, o que 46 millones en el 2017 no es mucho dinero. Y es verdad que podemos decir que el porcentaje de ejecución es muy alto, un 75, un 85%. Oye, pues si lo vemos así, pues es alto. Pero cuando vamos a las cifras en valor absoluto, de 50 millones, dejar de invertir 17, pues yo creo que no es del todo correcto y no es de todo de todo fiable, o de todo relativo, no, de todo adecuado. De 50 millones dejar de invertir 17. Es un 75% de ejecución, sí, pero de 50 son 17 millones que hemos dejado de invertir. Eso pasa en el 2017, en el 2018 recogemos el remanente, pasó en los fondos anteriores, en los años anteriores, y en el 2018 parece ser que la cosa ha mejorado, y yo espero que el 2019 y 2020, cuando vengan estos informes, no volvamos a tirarnos, y esta comunidad autónoma y este gobierno de Canarias no vuelva a tirarse al monte y dejar de invertir el dinero que necesitan todos los canarios. Gracias. Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra por tiempo de 4 minutos la señora Dávila. Gracias, señor presidente. Señorías, señor letrado, señor presidente, me acogeré al artículo 20 del reglamento por el periodo que estamos analizando de los objetos de fiscalización corresponde al periodo en el que era consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. En primer lugar, quería sumarme a las felicitaciones de la Comisión de Hacienda a la presidenta de la Audiencia y a todos sus consejeros y trabajadores y trabajadoras, porque además nos consta que han seguido trabajando durante este periodo de confinamiento, teletrabajando, y también felicitar a la mesa de la comisión porque retomamos la agenda y por lo tanto retomamos la agenda para ver los informes de la Audiencia de Cuentas de manera que no se dilate más en el tiempo que el periodo en el que es objeto de fiscalización y es visto por el Parlamento de Canarias, y nos parece un elemento esencial para la transparencia. Quisiera empezar diciendo que el Fondo de Compensación Interterritorial tiene un espíritu muy claro que nace de la Constitución española, pero que efectivamente a lo largo de estos años ese espíritu que tenía como elemento central la solidaridad y la compensación interterritorial, la compensación en base a los territorios con menor renta, con más dificultades, se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. El presidente y el propio informe pues hace hincapié en el porcentaje que suponía en el año 91 del Producto Interior Bruto, un 21%, un 0,21%, y que ahora pues en el año 2016 pues alcanzó un 0,04. No se puede esperar que sea un elemento reequilibrador, por lo tanto es necesario revisar o instar al Estado a revisar los principios en los que se basa. Y quiero recordar que fue modificado porque lo regula la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Ya se ha dicho por quienes me han antecedido en la palabra la complejidad de los distintos fondos que conforman la LOFCA. Y en el año 2001 es cierto que hay un elemento que creo que es importante, y es que hay una parte de los fondos que pueden ser no solamente utilizados en inversiones reales, sino también en gastos corrientes para la puesta en marcha de esas inversiones reales. No me voy a detener en los detalles porque se han dicho las cifras, 96 millones, cómo crecen en el año 2018 los fondos destinados por parte del Estado al Fondo de Compensación Interterritorial, al FCI, pero sí me gustaría destacar, para que no haya ninguna duda, que es verdad que es una constante la monitorización de estos fondos por parte de la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a pesar de que hasta el año 2018 no existía un módulo de financiación afectada dentro del sistema de contabilidad, pero sí es cierto que se hace un seguimiento exhaustivo Dirección General por Dirección General, precisamente para que no se pierdan los fondos, para si hay alguna inversión que no pueda salir adelante, poder hacer la modificación de crédito con tiempo
suficiente para que no se pierdan los recursos. En cualquier caso, se incorporan como remanente y vemos cómo hay una evolución favorable desde el año 16, 17 y 18, en donde sí hay una ejecución muy alta. Y me gustaría recordar que las ejecuciones, cuando se tratan de inversiones reales en las corporaciones locales, en la propia administración de la comunidad autónoma, suele estar en torno al 60%, 65% ya se puede considerar alta las inversiones del capítulo 6 en los ayuntamientos y también en la comunidad autónoma. Por lo tanto, llegaron a una ejecución del 96,6%, es una ejecución muy alta y por lo tanto, bueno, pues agradecerle a la audiencia de cuentas que lo ponga en valor y que también, bueno, que ha sido recogido la puesta en marcha de ese módulo que quedó preparado, el módulo de seguimiento de financiación afectada, que creo que es fundamental para hacer el seguimiento correcto, adecuado, aunque, como decía, se hacía en cualquier caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. Para terminar con la conversación de los grupos, con el Grupo Socialista Canario tiene la palabra el señor Freitas, por tiempo de 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, presidente de la audiencia. Y buenos días a la ciudadanía de Canarias. Permítame 2 licencias. En primer lugar, personal, como aridanense, felicitar al municipio de Los Llanos de Aridane, a mis vecinos y vecinas que hoy estamos en el Día de nuestra patrona. Y en segundo lugar, sumarme al agradecimiento extensivo a la audiencia de cuentas y a esta mesa por el trabajo que están realizando. Recibir estos fondos no es un regalo, al contrario, es el reflejo de que Canarias es un territorio dependiente, un territorio desfavorecido, por lo que tendría que ser el acicate de nuestra economía, que es estar en una posición estratégica dentro del Atlántico, pues al final es nuestro gran hándicap, porque la lejanía del territorio continental, pues entre otros aspectos, lastran nuestro desarrollo económico. Por tanto, es necesario fiscalizar al detalle el destino de estos fondos, ya que su finalidad, como todos los que me han precedido en el uso de la palabra han dicho, es de gran importancia para Canarias estos fondos de financiación. Basta con analizar la tabla adjunta para darnos cuenta de que han mermado estos fondos, como también me han precedido en el uso de la palabra. En el año 1990 en el año 2010, era de 102 millones de euros y desde ese año, con otras susceptibilidades en el Gobierno, decayó progresivamente hasta los 46 millones de euros. Y en el año 2017 los 50 millones de euros. Por lo tanto, este es otro extremo más que se hace necesario poner encima de la mesa. Se hace vital la importancia de los presupuestos generales del Estado, aprobarlos, contar con financiación externa necesaria, concretamente con un porcentaje de reparto que han de marcar esos presupuestos generales del Estado. Tenemos que reconocer esos perjuicios añadidos que sufre nuestro territorio tras la crisis sanitaria del coronavirus, hecho por el cual instamos a los grupos presentes en esta Cámara a elevar a sus homónimos en las Cortes Generales la necesidad de aprobar estas cuentas, que nos sitúen en la década en la que estamos, en el año 2020, porque no nos olvidemos que estos presupuestos del Estado prorrogados del año 2018, si no se ajustaban a las necesidades del año 2019, mucho menos se va a ajustar a las necesidades que tenemos ahora en el año 2020. La realidad que impulsó esos presupuestos no tiene nada que ver con lo que necesita este país ahora en reactivación. Y precisamente estos días hemos estado hablando del fondo de compensación. Hemos aprobado los proyectos a financiar con esos 50 millones de euros para este año 2020, esperando que puedan ejecutarse debido a las dificultades añadidas con el COVID-19. En informes precedentes, al menos hemos analizado 2016, 17 y 18, vemos que las recomendaciones que se formulan pues se pasan por alto, no se ejecutan como se tienen que ejecutar. No voy a reiterarlas nuevamente porque ya lo ha hecho el presidente de la audiencia y también los compañeros que me han precedido, pero nos parece curioso que en el año 2017 con respecto a 2018 la ejecución de ese presupuesto haya aumentado un 14,84%, teniendo en cuenta después los datos que hemos visto en otros informes que le diré. Para analizar simplemente me gustaría subrayar un apunte que nos parece también curioso, nos llama poderosamente la atención. Ese 0,6% de ejecución en el complementario de justicia sobre el informe de 2017, si bien la ejecución de justicia después en 2018
es del 100%, y también en medio ambiente. En medio ambiente tenemos que hacer un trabajo porque en 2017 apenas se cubría el 8,46%, y si atendemos a 2018 también el cómputo pues es del 69,86%. Tenemos que mejorar en ese ámbito. Finalizo, señor presidente. Al igual que Canarias fiscaliza esos datos, como le decía anteriormente, con los mismos indicadores se realiza un informe similar, pero a nivel estatal por el Ministerio de Hacienda, donde anualmente pues se informa sobre la gestión y ejecución de esos fondos de compensación interterritorial. Desde el año 1990, Canarias había justificado el 100% de ejecución de esos fondos, excepto en el año 2017, donde se justificó un 98,46%, y en 2018, según este informe del Ministerio de Hacienda, solo llegamos a justificar el 60,98%, por lo que entiende nuestro grupo que debemos hacer un esfuerzo en esta cuestión para evitar que un problema coyuntural, como creemos que reflejan estos datos, no desencadene uno estructural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Freite. Y para terminar, tiene una palabra por tiempo de 10 minutos el presidente de la audiencia, Pedro Pacheco. Gracias, presidente. De lo aportado por los grupos, quizás el más que ha ocasionado cierto debate es el grado de ejecución. El problema del grado de ejecución, que es el que motiva esa recomendación de contar con un aplicativo específico que permita controlar de manera específica también cada fuente de financiación que tenga algún tipo de condicionamiento, como es el caso del fondo de compensación, que tiene que ser utilizado para unas determinadas líneas determinadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero vamos, que existen otros muchos, fundamentalmente todos los europeos, también que son financiación también afectada, con lo cual es un problema que afecta también a otro tipo de fondos. ¿Por qué es problemática? Pues bueno, porque se trata, con el marco de financiación que tenemos, se acometen determinados proyectos en los cuales la financiación pues puede ser incluso triple o cuádruple. Entonces, tradicionalmente nosotros nos vamos a determinar la ejecución de una determinada línea de actuación, de una determinada partida presupuestaria, de un proyecto, nos vamos poco menos que online, lo tenemos casi al día en relación con lo pagado, o si no en la liquidación de presupuestos, que está sobre febrero del año siguiente, sabemos exactamente cuánto se ha ejecutado de un determinado proyecto. Cuando se mezcla la financiación es cuando empieza a mostrarse esta dificultad, y a la vez nos encontramos con que el origen de la financiación determina también, como lo determinan los fondos europeos, lo que se contabiliza son pagos, no obligaciones. La obligación está perfectamente delimitada. El problema del pago, y ahí entro en lo que es esa última certificación, que creo que en la intervención dije que era del 17 y era del 18, a fecha de agosto todavía no se había pagado. No tengo esa información, la busco y se la mando directamente por correo. Algo que en principio debería de contabilizarse en 2018, pues bueno, todavía no lo podemos contabilizar en agosto de 2019. Entonces, ese seguimiento hay que hacerlo manual. Un seguimiento que a la vez que se hace manual puede no coincidir con los datos de la intervención, que es la que hace el seguimiento, puede no coincidir con los datos que tenga la Intervención General del Estado, como ha quedado plasmado en esos informes. Eso es lo que hablamos cuando hablé, me parece, de la certeza del grado de ejecución. O sea, podemos encontrarnos con que o que la intervención o el consejero de Hacienda viene aquí y da un grado de ejecución, y resulta que va uno a la intervención en Madrid y da otro grado de ejecución, o en el informe que haga el Tribunal de Cuentas puede estar dando otro dato de ejecución, depende simplemente de la fecha de cierre de ese informe y de los datos con los que cuente. En ese sentido es por lo que lo comento. Pero total, así a nivel manual se puede hacer el seguimiento. De hecho, voy a lo que se ha comentado. O sea, hablamos de que en el 2018 da por correcto el seguimiento por parte de la intervención, y en 2017 no es que lo dé por incorrecto. O sea, les leo exactamente para
para evitar otras interpretaciones, la Intervención General de la Comunidad Autónoma efectúa un control de la financiación del Fondo de Compensación de manera extracontable, ¿vale? Ya que no se ejecuta directamente a través del SEDLOGIC, es lo que les he comentado antes, mediante un módulo de financiación afectada, implicando que no sea posible verificar con certeza que la ejecución y justificación, que ahí es donde venimos con el problema de los fondos del Fondo de Compensación materializados en los proyectos anteriormente señalados, no hayan sido financiados con otros fondos finalistas distintos del FSI. O sea, es la mezcla de fondos, así como el sistema de justificación para el grado de ejecución, un poco el que mezcla esta dificultad. El aplicativo de financiación afectada lo que nos va a permitir directamente es diferenciar los fondos, pero vamos a seguir teniendo esa distorsión con respecto a la Intervención General del Estado de cuándo pagan esas certificaciones. El 2017 se pagó completa, pero el 2018 se quedó colgada. Lo normal es que siempre se quede colgada la certificación del último, porque la última certificación del año por lo general sale de Canarias para la Internacional del Estado avanzado febrero. O sea, una vez se hayan realizado todos los pagos y se haya cerrado el ciclo presupuestario del año anterior. Con respecto a las modificaciones, lo comenté en la exposición. Depende del tipo de proyectos. Hay proyectos que son relativamente fáciles de ejecutar. Cuando hablábamos de edificios administrativos que no fueron en el área de justicia, pues bueno, era una compra, pues ese tipo de proyectos tiene más fácil ejecución, pero cuando hablamos de obras, hay proyectos de obras enormemente complicados y la planificación de obras y la obtención de los permisos y un poco lo que llaman la maraña administrativa española hace enormemente dificultoso la realización y ejecución de determinados proyectos. No viene por otro sitio, o sea, simplemente es que el dinero que va ralentizado, que no alcanza los ritmos de ejecución y que se sabe que va a sobrar a 31 de diciembre, se traspasa a una línea que sabemos que tiene capacidad para aumentar su ritmo o que simplemente directamente va en su línea y simplemente se adelantan pagos de un año posterior, pues se aprovechan y se adelantan al año anterior y queda liberado ya para el año siguiente. Y finalmente, con respecto al módulo, la última información tiene aproximadamente 30 días, que es con motivo del seguimiento de recomendaciones que pedimos una última verificación a la intervención y nos han dicho que no está en producción todavía, que sigue en pruebas y que todavía no lo han puesto en producción. En cuanto esté en producción le puedo hacer llegar la información, pero vamos, lo lógico es que ya se prevía su puesta en producción para 2019, lo lógico es que no pase de este año en que contemos ya con ese módulo, y además se contaría con él desde 1 de enero, porque seguro que la información se está cargando ya, simplemente que tiene algún tipo de incoherencia que está pendiente de corregir. Muchas gracias, presidente. Muy gracias, don Pedro Pacheco, y gracias a todos sus señorías. Damos por finalizada esta comisión. Recordar que la próxima semana tenemos comisión el martes 7 a las 10 de control al gobierno y el jueves 9 a las 10 también con asuntos de la audiencia de cuentas. Muchas gracias.